Mi decisión hoy. Nuevamente este servidor suyo, Raúl Valdemar Benítez, con otra reflexión en este programa Mi decisión hoy. La autoridad en asuntos de fe. ¿Quién es la autoridad para nosotros en cuestiones de creencias y de doctrinas? La fe o la creencia que profesamos y las enseñanzas que aplicamos en la vida tienen su origen, su autoridad y su fin en Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el capítulo 12, que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Y luego dice el capítulo 12 que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Dicho de otras palabras, lo que nosotros creemos y las doctrinas que aceptamos tienen básicamente su origen y también su finalidad en Jesucristo. La Biblia habla de la fe como algo que ha sido depositado en el ser humano, con cierta medida. El apóstol San Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos y el verso 3 trata de que la fe es algo que se ha dado por medida para cada ser humano. Dice él, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe entonces es algo que tiene que ver no necesariamente con las percepciones que nosotros conseguimos a través de nuestros sentidos, pero es algo que va más allá. Recordemos nosotros que los pensamientos y los sentimientos no se pueden cuantificar o cualificar como lo hacemos con muchas cosas que aprendemos o que percibimos mediante nuestros sentidos. La fe entra en esa dimensión más allá de las percepciones de la persona, en la función espiritual. La función espiritual está impregnando todas las funciones del cuerpo que producen los sentimientos y producen las emociones. Y en ese aspecto espiritual del ser humano, Dios también deposita esa habilidad para creer, es decir, para poder esperar en algo que uno tiene la convicción de que existe, aunque no lo ve, aunque no se perciba con los sentidos. Es por eso que el mismo San Pablo dice que la fe es desarrollada ejecutándose y que se ejecuta mediante la atención que hacemos nosotros a la palabra de Dios. Yo pongo fe cuando escucho, leo la palabra de Dios y luego trato de aplicarla en mi vida. Comienzo a esperar en algo que no veo. No puedo ver a Dios porque es espiritual, pero yo espero en Él. Estoy convencido que Él existe, que allí está. Todo ser humano siempre ha pensado en un ser superior que es su creador o sostenedor, aunque no lo ve. Algunos forman imágenes de este ser, pero a través de las edades, todo ser humano en verdad, de alguna manera, buscó la representación de alguien superior que sabe que está por allí. El cristiano acepta definitivamente que el autor y consumador de su fe es Jesucristo. La fe no solamente es considerada como la creencia, pero también como el conjunto de doctrinas. Pero en el cristianismo, las doctrinas que conocemos, o sea, la organización de las enseñanzas de Cristo, que estructuran cómo yo ejercito mi fe, también tienen su base en Jesucristo. Por lo tanto, el origen de la fe, tanto como creencia como conjunto de doctrinas, está en Jesucristo. Y la finalidad es Jesucristo. Ahora, hablemos un poco de Jesucristo como la autoridad en función de nuestra fe. ¿Cómo es tal cosa posible? La autoridad es la capacidad, es también la legitimidad,
es básicamente el crédito que se le reconoce a una persona o a una entidad o a una institución una vez que uno entra en relación con ella. Voy a repetir, la autoridad sería ese dominio, esa capacidad, esa legitimidad y crédito que uno le reconoce a una persona o a una entidad o institución cuando uno entra en relación con ella. En este caso, cuando el cristiano entra en relación con Jesucristo, lo reconoce a Él como el que tiene el control de todo el universo. Él es el que tiene el poder, el dominio, como el que es capaz de hacer todas las cosas. Es el legítimo representante de la raza humana para reclamar con derecho las cosas que el universo una vez le ofrecieron a Adán y Eva cuando fueron creados perfectos. También Jesucristo tiene el crédito de ser el que conecta el cielo con la tierra, el que vivió una vida sin pecado y permanece también intercediendo por los seres humanos una vez que venció la muerte, resucitó y ascendió al cielo. Esa es la creencia del cristiano. Por lo tanto, Él es la autoridad, porque tiene todos los elementos necesarios para que se lo considere como el que en verdad puede no solamente sembrar la fe en su seguidor, pero también ayudarle a aplicar las enseñanzas, sostenerlo a través del curso de su vida. Jesús es la autoridad para el cristiano, no solamente en función de que le pone esa creencia o de una vez lo inicia en la creencia en ese ser superior, pero también porque Él es la base de todas las doctrinas que se conocen en el cristianismo. Pero alguien me dirá, ¿cuántas veces a un cristiano se le dice, ya le pediste permiso a tu sacerdote o a tu pastor o a los dirigentes de tu iglesia? La iglesia, en verdad, es una autoridad en cuanto a normas que regulan la convivencia de los creyentes. Es cierto, pero no es la iglesia autoridad en función de fe y de doctrinas cristianas. Es necesario que convivamos con los demás creyentes de una manera normal, pacífica, edificante. Y la iglesia, en un sistema democrático representativo, puede elaborar también normas que faciliten esa relación efectiva entre las personas que tienen una fe en común. También la iglesia misma pudiera organizar de esa manera las enseñanzas cristianas para entregarlas a sus fieles de manera estructurada en formas de doctrinas. Pero en este último caso, por el hecho mismo de organizar las enseñanzas de Jesucristo ya establecidas en doctrinas, no quiere decir que la iglesia es la autoridad en la doctrina cristiana. No, porque no la creó, sencillamente la organizó, la estructuró para que nosotros podamos asimilarla mejor y entenderla mejor, pero no es que la haya creado. Por lo tanto, la iglesia es autoridad en función de normas de convivencia entre los creyentes, de pólizas para que se actúe dentro de esa institución, se pueda operar como un cuerpo, como una corporación. Sí, la iglesia es una autoridad, lógicamente, y hay que reconocerla si uno se afilia a ella, entendiéndola como la institución que tiene la capacidad, tiene la legitimidad y tiene el crédito para poder administrar esa convivencia pacífica entre los fieles. Pero recordemos, Jesucristo es el que en verdad es la autoridad en asuntos de fe y de doctrinas para el cristiano. Enfatizo estas dos cosas, porque en la Biblia la palabra fe no solamente se usa para implicar
la creencia que uno tiene en algo. Pero también fe se usa para explicar un conjunto de doctrinas. Por lo tanto, en ambos casos hemos de recordar que el cristiano debe considerar como autoridad a Jesucristo. Si alguien vive una vida apegada a estos principios cristianos por miedo a ser sancionado, disciplinado por la iglesia a la cual se ha afiliado, pues está equivocado. Eso no es cristianismo. Ese no es cristianismo. El cristiano fue llamado cristiano no porque perteneció a una iglesia llamada cristiana, sino porque seguía a Cristo. La iglesia o los cristianos, las personas que seguían a Cristo, fueron organizados después en iglesia. Por lo tanto, lo primero que existe es seguir a Jesucristo y luego afiliarse a una institución religiosa llamada iglesia. Y cualquiera sea la conducta o el comportamiento que la persona observe, debe considerar como autoridad para actuar de esa manera por los principios cristianos, no a la iglesia, sino a Jesucristo, a Dios. De esta manera, no importa que la persona esté en medio de otros o en la soledad, siempre sentirá la presencia de la autoridad en asunto de su fe, y esa autoridad es Jesucristo. Jesucristo también es el poder para que el cristiano pueda desarrollar esa fe. El poder básicamente es la energía básica necesaria para iniciar y mantener una acción, convirtiendo la intención en realidad. Y ese poder, esa energía, esa fuerza básica se encuentra en Dios. Para iniciar nuestra aventura en esa relación con el Ser Supremo. Y también con los demás, ¿por qué no decirlo? Para que fuera una relación efectiva, ese poder lo logra. Y aunque tenemos intenciones nobles, podrían quedarse en intenciones nada más. Sin embargo, cuando se llega a depender de Dios, de Jesucristo, Él tiene el poder a través de ese influjo espiritual sobre sus seguidores para que el seguidor fiel de Él convierta esas buenas o nobles intenciones en realidad. Y no solamente las convierta en realidad, pero las mantenga en el curso de su vida. Ese es el ideal cristiano. Y cuando nosotros caminamos por la vida, cada día, recordemos entonces que la autoridad del cristiano no reside en un líder de una iglesia o en la administración de una institución llamada iglesia. Reside en Jesucristo. Y en la medida que se dependa de Él para tomar las decisiones diarias o para ejecutar las acciones que se viene a la mente ejecutar, si uno toma en cuenta a Jesucristo, está entonces bajo la autoridad de Jesucristo. Inclusive cuando uno considera las demás autoridades en la tierra, autoridades que ya sea por posición, por experiencia, por preparación técnica o académica o intelectual o lo que fuere, son consideradas autoridades en la tierra. En verdad, hemos de pensar que la prioridad en la autoridad en asuntos de nuestra fe está siempre en Jesucristo. Aún los padres con los hijos, no olviden que la primera autoridad para sus hijos en asunto de fe cristiana es Jesucristo, no es usted. No los va a llevar a la iglesia a la fuerza o convertirlos a la fuerza. Eso no existe. Dios nos ayude para que siempre sintamos su autoridad. Y todo lo que Él hace, lo hace para nuestro bien. Muy pronto vendré con otra reflexión en este programa Mi Decisión Hoy. Que lo pases muy bien y que sientas la bienaventurada autoridad de Jesucristo en tu fe. Hasta luego.